Los integrantes del equipo son Dulce Victoria Góngora Torres, yo su servidor Cristian Durberreo Marrufo, Lorena Carolina Tux, Luis Mario Cárdenas Pérez y Cielo Esmeralda Chan. ¿Qué es una fórmula? La fórmula es un método o procedimiento práctico convencional que se utiliza en Excel para hacer cálculos con determinados símbolos, reglas, pasos y valores, que permite resolver problemas o ejecutar procesos de manera ordenada y sistemática, a fin de obtener un resultado específico y controlado. Un ejemplo sería igual a 5 más 2, que que sumaría dos números y después agregaría el número que es el resultado. También se podrían poner la- las posiciones de celda. Un ejemplo sería igual a A1 más B3. ¿Qué es una fórmula? Las fórmulas son ecuaciones que se realizan cálculos de los valores en una hoja. Todas las fórmulas comienzan con un signo igual. Como sabemos, hay diferentes tipos de fórmulas. Una de ellas son las fórmulas simples, que son las operaciones sencillas con valores directos y operadores sencillos. Pero hemos de considerar que existe una precedencia de operadores de forma que en una fórmula ciertas operaciones se realizan antes que otras. Las fórmulas sencillas siempre comienzan con un signo de igual, seguido de constantes que son valores numéricos y los operadores de cálculo como el signo más, el signo menos o el asterisco que representa la multiplicación o la barra diagonal que sería la división. Fórmulas con referencias. En estas las operaciones se realizan tomando los valores presentes en otras celdas. Las fórmulas estarán formadas por nombres de celda y operadores aritméticos. Una referencia de celda indica Excel dónde buscar los valores que se desean utilizar en una fórmula. Por ejemplo, la fórmula igual a A5 más A6 que realizaría la suma y posteriormente daría el resultado. Fórmulas predefinidas. En Excel se encuentra una amplia variedad de fórmulas predefinidas de todo tipo, ya sea de trigonometría, estadística, lógica, de texto, de fecha y hora, matemáticas, financieras, entre otras. Este tipo de fórmulas son conocidas como funciones. Microsoft Office Excel cuenta con más de 450 funciones predefinidas, lo cual indica que están previamente preparadas y listas para ser llamadas y aplicadas por el usuario. Las funciones ejecutan cálculos utilizando valores específicos, denominados argumentos, en un orden determinado o estructura. Las funciones también pueden utilizarse para ejecutar operaciones simples o complejas. Fórmulas más utilizadas. Dentro de las fórmulas más utilizadas entra la suma, que tan solo tienes que escribir en el campo fx de la parte superior de la hoja de cálculo, comando suma más las celdas que quieres sumar. Contar. Esta fórmula de Excel hace posible la tarea de contar las celdas de una selección en las que se ha escrito un número. Esto es muy útil para aquellas hojas de cálculo que poseen datos incompletos que se han de ignorar, siendo validados únicamente aquellas que están rellenas. Contará, igual que en el caso anterior, pero también computa aquellas celdas en las que se haya escrito texto, no solo números. Contar sí. Esta fórmula, parecida a las anteriores, posee una importante peculiaridad, ya que solo cuenta las celdas que cumplen con un criterio previamente establecido.
Sí, esta es una de las fórmulas de Excel básicas que más útiles resultan. Su gran cualidad es que permite obtener un valor u otro según una condición determinada con anterioridad. Puede parecer igual a contar sí, pero no es así. Por ejemplo, un profesor que está introduciendo las notas de los exámenes de sus alumnos puede hacer que parezca automáticamente la palabra aprobado o suspenso según el valor introducido. Buscar V. Esta fórmula permite buscar y encontrar un valor específico en una columna, y si se desea, llevarlo a otra fila de una columna diferente. Siguiendo con el ejemplo del profesor y las notas, imaginemos que quiere buscar las notas que obtuvo su alumno llamado Juan en la primera evaluación. Buscar H, igual que el anterior, pero utilizando filas en lugar de columnas. Sumar sí y promedio sí. La gran facultad de estas funciones es que hacen posible realizar un promedio o una suma para aquellas cifras que cumplan con una determinada condición. Concatenar. Gracias a esta función podrás de forma muy rápida, fácil y cómoda unir varias celdas con texto en una sola. Volviendo una vez más al ejemplo del profesor y sus alumnos. Imagina que éste posee en su hoja de cálculo una columna con los nombres y otra con los apellidos, y desea crear una tercera que reúna el contenido de ambas. Aleatorio entre. Puede parecer algo no muy útil, pero la realidad es que en muchas ocasiones es necesario llenar las celdas de una tabla con cifras diferentes de forma rápida, aunque estos no posean ningún sentido ni relación entre sí. Un ejemplo rápido sería si, por ejemplo, quieres asignar un número a varias personas para realizar un sorteo. Para no tener que escribirlos uno a uno, basta con redactar en la función de una celda. Partes que conforman a una fórmula. Las partes que componen a una fórmula son el signo de igual, los argumentos, los operadores. Los argumentos son o sería la localización de celdas donde está el valor que queremos calcular. Y los operadores, como ya sabemos, sería la suma, resta, multiplicación, división, entre otros. ¿Qué es una función en Excel? Una función es una fórmula predefinida que realiza cálculos utilizando valores específicos en una orden particular. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. Hay varios tipos de funciones, por ejemplo, las siguientes que vamos a comentar. Buenos días, mi nombre es Cristian Durbel y esta vez voy a comentar y hablar sobre funciones matemáticas y trigonométricas. Para empezar este tema daré una pequeña descripción de qué es. Las funciones matemáticas en Excel son utilizadas para ejecutar operaciones aritméticas como la suma y el producto de dos números, mientras que las funciones trigonométricas nos permitirán realizar cálculos como el seno, coseno y la tangente de un ángulo específico. Para continuar, hablaré de algunas fórmulas que podemos utilizar y siento que nos podrá ser útil para hacer cálculos sencillos en un Excel, así como la descripción de lo que hacen. 1. Subtotal. Devuelve un subtotal dentro de una lista o una base de datos. 2. Suma. Suma todos los números en un rango de celdas. 3. Suma de cuadrados. Devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. 4. Suma de series. Devuelve la suma de una serie de potencias. 5. Suma de producto. Devuelve la suma de los productos de rango o matrices correspondientes. 6. Suma punto sí. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. 7. Suma punto sí punto conjunto. Suma de celdas
que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. 8. Suma x2 más y2. Devuelve la suma del total de las sumas de los cuadrados de los números en dos rangos o matrices correspondientes. 9. Suma x2 menos y2. Suma de las diferencias entre los cuadrados de dos rangos o matrices correspondientes. 10. Tan. Devuelve la tangente de un ángulo. 11. Tan, pero con h. Devuelve la tangente hiperbólica de un número. 12. O truncar. Convierte un número decimal a un entero al quitar la parte decimal o de fracción. 13. Redondear. Redondea un número al número de decimales específico. 14. Redondear punto más. Redondea un número hacia arriba en dirección contraria a 0. 15. Redondear menos. Redondea un número hacia abajo hacia 0. 16. Potencia. Devuelve el resultado de elevar un número a una potencia. 17. Producto. Multiplica todos los números especificados como argumentos. 18. Radianes. Convierte grados en radiales. 19. Igual a contar. 20. Igual a contar punto C. 21. Igual a sí. Aprobado o suspenso. Para restar, lo único que debes hacer es poner igual la celda que vas a poner primero menos la celda que la vas a restar, así dándote el resultado de la resta. Es la fórmula más usada para multiplicar los valores de dos o más celdas. Se marcan las celdas cuyos valores queremos usar. Entre ellas está a modo símbolo de multiplicar un asterisco. Este podría ser un ejemplo. Igual A1, que es la celda, asterisco A3, asterisco A5. Y todas las cantidades que estén en estas celdas se van a multiplicar y dar un producto, un resultado. División. Es lo mismo que el anterior, pero ahora para dividir usaremos el símbolo de barra entre casillas cuyos valores queramos emplear. Este podría ser un ejemplo, igual a A2, que es la celda, barra C2, que es otra celda. Promedio, media o media aritmética. Avanzamos un poco, llegamos a una fórmula de promedio. La función de esta fórmula es devolver el valor de promedio aritmético de los valores almacenados en las celdas, seleccionadas a la fórmula, que podría ser tal que quede así, igual a promedio A2, B2. Y estas son algunas de que podamos usar. Gracias. Las funciones matemáticas se utilizan para realizar operaciones matemáticas con los valores numéricos contenidos en las celdas deseadas. Estos cálculos pueden ser la suma de producto, obtener números enteros, logaritmos, redondeos, etc. Las funciones trigonométricas sirven para calcular las razones trigonométricas tales como seno, coseno, hiperbólica, arcotangente. Funciones de estadísticas y lógicas en Excel. Las funciones de estadísticas en Excel te permitirán realizar un análisis estadístico de tus datos. Podrás obtener la covariancia, la desviación estándar, distribución beta, distribución binomial, entre otras. En las funciones de estadísticas podemos encontrar función tendencia. Esta devuelve valores en una tendencia lineal. Función media acotada. Devuelve la media del interior de un conjunto de datos. Función var_p. Calcula la varianza en la función de toda la población. Para habilitar las herramientas de análisis de datos es importante verificar
que tenemos habilitadas las herramientas de análisis de datos y para ello debes ir a ficha datos y validar que tienes un grupo llamado análisis y dentro un botón etiquetado como análisis de datos. Aunque podríamos utilizar fórmulas de Excel para obtener información como el valor máximo, el mínimo, la media, la suma, etc., podremos obtener toda esa información con solo utilizar las herramientas estadísticas. El primer paso es pulsar el botón Análisis de datos de la ficha Datos y seleccionar la opción Estadísticas de descriptiva. Al pulsar el botón Aceptar se mostrará un nuevo cuadro de diálogo que nos permitirá hacer las configuraciones necesarias para obtener los datos estadísticos de nuestra información. Las opciones dentro de este cuadro de diálogo a las que debes prestar especialmente atención son las siguientes. Rango de entrada. Es la columna que contiene los datos numéricos de los cuales se obtendrán datos estadísticos. Agrupado por. Indica la orientación del rango de entrada. Para el ejemplo, los datos están en una columna. En rótulos, en la primera columna, si dentro del rango de entrada está incluida la celda que contiene el título de la columna, entonces debes marcar esta caja de selección. En opciones de salida podrás elegir 3 posibles opciones de salida. Entre ellas está elegir un rango dentro de la misma hoja donde se colocarán los resultados o elegir que los resultados se coloquen en una hoja nueva o en un libro nuevo. En resumen de estadísticas, es necesario que esta opción esté seleccionada para obtener los datos estadísticos que necesitamos. Una vez que has hecho las configuraciones necesarias de estadística descriptiva, pulsa el botón Aceptar para ver los resultados. Es así como podemos obtener un resumen de datos estadísticos sin necesidad de utilizar funciones de Excel para calcular cada uno de los valores. También, como podemos observar, con estos pasos obtenemos la media, mediana, moda, desviación estándar, variancia, mínimo, máximo, etc. Las funciones lógicas en Excel se utilizan en la toma de decisiones. En base al resultado de una función, decidiremos si ejecutar o no cierta acción requerida. Sus funciones nos permiten el uso de valores lógicos o evaluar los valores de manera lógica con diferentes finalidades. Como bien decimos, las funciones lógicas son las funciones que permiten hacer uso de valores lógicos o evaluar valores lógicos con diversas finalidades. Varias de las funciones lógicas existentes permiten el uso de operadores lógicos, también conocidos como conectivos lógicos o conectores lógicos. Este conjunto sirve para implementar cualquier condición lógica y por medio de esta implementación se puede tomar decisiones, ejecutar acciones, controlar o evitar la presencia de errores en los cálculos. Este conjunto de funciones sirve para implementar cualquier condición lógica y por medio de esta implementación se puede tomar decisiones, ejecutar acciones, controlar o evitar la presencia de errores en los cálculos. Las funciones de texto se pueden utilizar para analizar, reorganizar, extraer y crear cadenas de texto. Esta función permite cambiar la apariencia de un número aplicándole formatos con códigos de formato, es decir, para mostrar números en un formato más legible o para combinarlos con textos o símbolos. Las funciones de texto en Excel permiten concatenar cadenas de caracteres, remover los espacios en blanco, reemplazar ciertos caracteres por otros y muchas cosas más que permitirán manipular las cadenas de texto para obtener los resultados deseados. Esto será de mucha utilidad en esos casos cuando queremos incluir un valor numérico con cierto formato dentro de una cadena de texto. Existen varias funciones de texto, por ejemplo, la función izquierda. Esta función nos permite extraer un número determinado de caracteres desde el lado izquierdo de una cadena. También tenemos la función derecha. Esta función nos va a permitir extraer un número específico de caracteres de la derecha de una cadena de texto. Y por último, tenemos la función extraer, que nos va a permitir extraer un pedazo de caracteres de una cadena de texto, así como hay muchas más funciones con diferentes formas de uso. Las funciones de búsqueda y referencia nos ayudan a encontrar valores dentro de un libro de Excel, hoja de cálculo y rango, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en la función Excel. Existen 25 funciones de búsqueda y referencia. Entre ellos tenemos elegir, coincidir, columnas y buscar H.
La función elegir tiene la capacidad de recibir valores y a su vez elegir elementos de una lista, logrando especificar la posición del elemento que necesitamos. La función coincidir se utiliza para poder encontrar la posición de un valor en una lista, es decir, puede ser entre una columna o una fila. La función columna devuelve el número de columnas de una matriz o de una referencia. Y por último tenemos la función buscar h. Esta función nos ayuda a buscar un valor que está ubicado dentro de una fila y como resultado regresa el valor en una misma posición de una segunda fila. Función de información. Las funciones de información nos sirven para poder obtener las características del estado de diferentes partes de lo que es nuestra hoja de cálculo. Esto nos permite también verificar si un dato es numérico o de texto. También podemos comprobar si una celda está vacía o no está vacía. Las funciones de información nos permiten generar de manera automática la información relativa a lo que es una celda, hoja o un libro. Mayormente lo que es este tipo de verificación es muy útil, especialmente si piensas crear hojas de cálculo que deben corregir errores por sí mismos. Algunas funciones evalúan lo que es un valor o una referencia de celda y también devuelven el valor lógico. Esto dependiendo de si el valor es o no es el tipo que se está comprobando. Las principales funciones de información comúnmente utilizadas en Excel son es número, es texto, es lógico y es error. La función de información también nos permite aumentar el conocimiento de lo que es el usuario. También nos ayuda a proporcionar a quien toma decisiones la materia prima fundamentalmente para el desarrollo de soluciones y la elección. De igual manera, nos permite proporcionar una serie de reglas de evaluación y reglas de decisión para fines de control. En conclusión, el uso de Excel es muy importante en varios ámbitos, ya que es un programa muy versátil que permite la realización de diferentes tareas desde el cálculo hasta el tratamiento de datos y el uso de aplicaciones empresariales. Para mi conclusión me gustaría añadir que Excel es una manera muy accesible para hacer cálculos extremos de diferentes datos de la misma manera una y otra vez, no importa el espacio que tenga o cuántos datos tenga. Pero solo debemos respetar las fórmulas y dónde estamos poniendo estas para que obviamente Excel no se confunda y nos reemplace los datos de maneras inexactas o que no queremos. Como conclusión, las hojas de cálculo en Excel facilitan cálculos numéricos a través del uso de fórmulas de manera fácil y rápida. Se pueden hacer operaciones aritméticas sobre cientos de miles de datos numéricos, por lo que se puede actualizar o corregir cualquiera de los datos numéricos y las operaciones que se recalculan. En conclusión, las funciones y fórmulas en Excel nos permiten a nosotros los usuarios poder manipular y también poder cambiar lo que son datos en tablas o formularios. También dejarlos como lo que son tabulaciones. También Excel en sí es una forma importante de poder mantener datos reales. Las fórmulas nos permiten mantener un total actualizado dentro de lo que es la hoja de cálculo y también poder realizar un seguimiento de los nuevos datos que nosotros vamos a ingresar. Y también como tal, el uso de Excel es muy importante saber lo que es comúnmente importante lo que es las funciones y fórmulas, ya que sabemos que, por ejemplo, en lo que es la actualidad vienen habiendo trabajos que desde
ahora nos piden funciones básicas como que de Excel, y es muy importante que nosotros podamos saber e identificar cuáles son estas.